Copquecura es uno de los pueblos más hermosos de este país, de la zona central, más bien de la zona centro-sur, porque la zona central la podemos fijar que está entre el río Concagua aproximadamente y el río Biobío. Esa es más o menos la zona central de Chile. Y Copquecura se ubica, digamos, en la parte sur, lo que es el Itata. ¿Y cuál es un poco la historia, digamos? Eh, Copquecura fue un antiguo pueblo de indios y así se originaron muchas de las villas y ciudades que hay en la zona central. Los indios fueron reducidos a pueblos en el siglo XVIII y esos pueblos se fueron transformando en pequeñas villas, en pequeños espacios habitados, el origen, ¿no es cierto?, de la mayor parte de los pueblitos. A mitad del siglo XIX comienza lo que va a ser un ciclo triguero y quizá el ciclo triguero más importante en la historia de Chile. Hay un primer ciclo triguero del siglo XVIII pequeño que va a afectar sobre todo al norte chico, pero este ciclo triguero va a tener su centro en el Maule. El Maule va a ser el centro de la producción de trigo. Y esto se va a producir fundamentalmente porque se abrieron las tierras de California, vino la fiebre del oro en California, y se requería alimento. Y extrañamente el lugar más cercano de producción de alimentos, de trigo, de carne, porotos, etcétera, 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 era Chile. Entonces de esta zona empezaron a salir grandes eh, barcazas con productos que se iban por la corriente hacia el norte, ¿ya? Hacia la California. El centro de producción para California fue Constitución. Ese fue el centro. Y hubo otros subcentros, como Tomé, etcétera. Y uno de estos, yo diría que subcentro, fue Buchipureo y Copquecura. Buchipureo era el puerto de Copquecura, ¿ya? El puerto de donde salían estos productos. Entonces, aquí se establecieron familias de distinta naturaleza que se dedicaban al comercio de estos productos, a la exportación, que además tenían campos, aunque esta zona, digamos, fundamentalmente era de mediana y pequeña propiedad, no era de grandes haciendas. ¿Ya? Las grandes haciendas no estaban aquí, se fueron constituyendo a partir del ciclo triguero grandes haciendas en esta zona, digamos, de Chillán y Ñuble, ¿ya? Entonces esas son las casas que hay aquí en Copquecura, que provienen de ese periodo, digamos, del periodo de auge del trigo, de las exportaciones de poroto, de las exportaciones, bueno, todas las exportaciones que primero fueron a California y después fueron a Australia, toda la colonización del Pacífico, y todo eso duró más o menos hasta los años 30. Las exportaciones en Chile prácticamente terminan en los años 30, las exportaciones de trigo. Y en ese momento, por el crecimiento de la población, etcétera, empieza un proceso al revés, que es un proceso en que el trigo empieza a faltar, ¿ya? Y empieza a producirse el trigo para el país, para el mercado interno, y poco a poco se tiene que empezar a comprar trigo fuera de Chile porque el trigo empieza a faltar. Eso va a ocurrir, digamos, ya en la década de los 40, 50, 60, etcétera. Entonces, la gente que vivía aquí en esta zona en este pueblo, por ejemplo, en Copquecura, va a empezar a irse. Y estas casonas, digamos, van a quedar en manos de la abuela, ¿no?, de la tía vieja, cuidando a los papás, los abuelitos, etcétera, ¿no es cierto? Va a empezar a haber un proceso de decaimiento muy fuerte, digamos, del pueblo de Copquecura. Producto fundamentalmente de la migración. Migración que a través de la educación, que en ese momento, estamos hablando de los años 50, va a ser creciente en el país, va a permitir que muchos de los hijos de Copquecura se transformen en profesionales, médicos, mucha gente se va a ir a Chillán, ¿no es cierto? Es decir, va a haber mucha gente de las familias de Copquecura, de la clase media de Copquecura, de estos sectores empobrecidos, ¿ya?, producto de la crisis triguera, que van a entrar a los procesos de educación, a los liceos,
a la Universidad de Chile, etcétera. Y ahí se va a producir una cosa que es muy interesante, que en todas las historias que uno escucha a lo largo del tiempo que llevamos aquí, se repite, ¿no? De que esas personas que se fueron a Santiago, que se fueron a Chillán, que se fueron a Concepción, etcétera, esas personas empezaron a recordar su Copquecura natal, ¿no? Empezaron a recordar. Y ahí empezó a surgir una retórica, podríamos decir, una nostalgia y un apreciar este lugar. Y este lugar se volvía en los veranos, ¿ya? Se lo volvía en las vacaciones, se juntaba la familia dispersa, se volvía a recordar las comidas, se volvía a recordar las casas, las flores de estos jardines preciosos, las papayas. En ese sentido se empezó a formar una especie de mitología, ¿ah? De mitología del pueblo, de que era un pueblo agradable, hermoso, y se empezó a armar una imagen muy criollista, ¿no? Que no por casualidad, ¿no es cierto? Copquecura uno podría decir que es el centro del criollismo chileno, ¿ya? El centro del criollismo, no solo porque aquí nació Mariano Latorre, ¿no? Sino que porque aquí se dio todo ese proceso del criollismo. El criollismo justamente es el recuerdo que tienen los que se fueron del campo, el recuerdo del campo que tienen los que se fueron del campo. Es el criollismo. Y por lo tanto un campo, como dice alguien, un campo edulcorado, ¿no es cierto? Un campo azucarado, un campo donde todas las desgracias que tiene el campo, todas las tristezas que tiene el campo, toda esa cosa que es el campo que los hizo irse, se olvidan y se quedan solamente las cosas hermosas, ¿no es cierto?, del campo, esos días asoleados, se pierden los días de lluvia, se pierden los días de hambre, se pierden todos esos días, los meses azules que llaman en el campo, donde no hay nada que echarle a la olla, ¿ya? Y se recuerdan solamente esos meses del verano, esos meses simpáticos en que se matan los chanchos, que se matan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo interesante del criollismo y lo interesante de Copquecura, y que es lo que es propio de la cultura de Copquecura hoy día, es que ese criollismo vuelve y se hace presente en la gente. Y a partir de ahí viene un momento en que se dice, bueno, vamos a hacer de esto un patrimonio. ¿Y por qué patrimonio? Porque había gente fuera de Copquecura que consideraba que este era un lugar que había que salvar como fuese, ¿ya? Que el máximo, digamos, del criollismo. El máximo del criollismo es decir, bueno, no nos toquen, ¿ya?, esta maravilla. ¿Y por qué no nos toquen esta maravilla? Bueno, de partida no viven aquí, ¿ya? Todos los que hicieron el patrimonio, todos los que pelearon más por el patrimonio, no son de aquí, son observadores, ¿ya? Y por lo tanto no ven, como en buen criollismo, las goteras de agua, los fríos del invierno, los adobes que se están cayendo, ¿ya?, etcétera. En cambio, los que viven aquí, que cuando tuvieron algo de plata se hicieron una casa de cemento. Es muy especial la figura, ¿no? O sea, venía carcomiéndose porque el discurso no siempre estaba ligado, digamos, a la realidad. ¿Dónde se liga el discurso a la realidad? En el turismo. Claro, el turismo sí, nadie va a ir nadie quiere ir a una cuestión fea, ¿no es cierto? En cambio, venir a un lugar que uno se imagina que era como eran los lugares antiguos, una casa de barro, etcétera, tiene atractivo. Ahora, el problema que hay en Chile con eso es que esa puesta en valor no es acompañada de una valorización real, es decir, de aportes económicos que permitan que esa valorización pase más allá del discurso, ¿ya?, y que se plasme efectivamente en una realidad. O sea, tú tienes en muchos países, no solo europeos, sino que en América Latina también, en muchos lugares, en que hay una política patrimonial seria, en que te declaran un lugar patrimonial, y bueno, y obviamente se hace una reconstrucción de ese lugar en términos de poner en valor físico, material, también lo que se está poniéndole una retórica, ¿no es cierto?, inmaterial. Bueno, eso en Chile no ocurre. Lo que ocurrió aquí en Copquecura fue una contradicción brutal
en términos de que se pone en valor, supuestamente, y podríamos decir, se pone entre comillas en valor al declarar el patrimonio, pero no se establece ninguna política patrimonial propiamente tal. Y por lo tanto continúa, por una parte, y eso es cosa de mirarlo en la ciudad, en el pueblo, continúa, ¿no es cierto?, lo que decía antes, que la gente que tenía algún dinero, algún recurso, en términos concretos lo que hacía era una casa, o un comercio, o un restaurante, que no tenía nada de patrimonial, sino que tenía, qué sé yo, cemento, etcétera, etcétera, y que fueron los que no se cayeron con el terremoto. ¿Ya? En cambio, todo lo patrimonial estaba totalmente abandonado, ¿ah? Profundamente abandonado. No había habido ni una reparación de ni una teja, de nada, y por lo tanto todo se cayó con el terremoto. Entonces se produce una contradicción muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. O sea, uno puede decir, poner en valor, sí, pero es un poner en valor absolutamente retórico, ¿no? Absolutamente retórico, no es un poner en valor real. O sea, si tú pones en valor retórico, y eso va acompañado después de un mejoramiento físico de los lugares, que las calles se ponen bonitas, ¿no es cierto?, que las veredas que se ponen bonitas, que las fachadas... Aquí no había ni una fachada, cada comercio tenía la fachada que se le antojaba, estaba lleno de letreros feísimos. O sea, esto se había transformado en algo muy feo, ¿ya? Es decir, se había deteriorado profundamente el pueblo. Entonces, en este momento la situación es bien complicada porque la patrimonialización a veces se transforma solamente en una camisa de fuerza y se transforma en algo de museo, y que la gente que vive adentro de esos museos, bueno, no quiere ser objeto de observación museográfica, ¿no? No quiere ser como una especie de animalito que vive entre medio de un patrimonio.